Ya estamos aquí. A veces hace ruido para empezar un juego, eh. Que luego el juego es súper feliz. Que habla de amor y estas cosas. Añuña. Vampyr Exiton. Vampyr Exiton. ¿Qué es Vampyr Exiton? Me pones 12 pitazos para esto. Si me pasa el juego hoy, no sé qué voy a hacer después, eh. Avisaos os quedáis. Porque ahora es que no tengo ni idea de cómo de largo es. Ahora estoy buscando un antídoto para el vampirismo. ¿Pero es eso el final, acaso? ¿Acaso es eso? Vampiro Exiten. ¿Qué es Exit? ¿Qué es Exiten? ¿Que salen? Exit. En. Me creo que la muerte no es un antídoto. Vampiro Exite. Que existen. ¡Eso! So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Buah, Elizabeth va a estar muerta seguro. Seguro. ¡Wow! Vaya hostia. ¡Hombre! ¡Oh, fuerte, eh! Seguro que han subido de nivel los bichos. Y yo sigo en la mierda. No. Ahí me he equivocado con la X. ¿Recuerdo lo último que hice? Sí, sí, maté al médico. Maté. Le dejé morir. Esta televisación de Vampire Survivors pondrá en cooperativo. Ah, decía yo. Me parece muy raro que no pusiese en cooperativo teniendo en cuenta que la Switch iban a ponerlo. Esto tiene otra pinta de ser el final. ¿Es el final? Porque si no, porque hay tanto de amigos suelto, ¿eh? Así que he vuelto a la web, Sunset, para lo que me dijiste de que te ibas a sacar la carrera. Por la matrícula, por... Al resumen, para los que no estaban, que a lo mejor te llevas inspiración. Pues mira, fuimos al hospital. Hostia, que tenía que encontrar el testamento del padre. Al final me olvidé. Fuimos al hospital y nos encontramos al Magulum, que es el que está llevando la guardia de los Priwen, ¿eh? Y tuvimos un combate feroz, con luz. Y me lo cargué. Bueno, no me lo cargué, le perdoné la vida. Dijo, venga, venga, mátame. Y yo le dije, no. No, para que veas que yo no soy enemigo. Que no podemos... O sea, no tenemos por qué ser amigos, pero podemos ser aliados al menos hasta que se cure Londres. Y otro dijo, te voy a matar, tonto. Que así, hombre, que te caes. Y yo vine otra vez al teatro donde estaba la tía esta que tenía el brazo súper largo. Y ahí estaba el doctor Swansea encerrado porque lo habían torturado. Le estaban diciendo que él y junto a mí habíamos traído la enfermedad esta vampírica a Londres. No hablaban ni infracomún, hablaban bien. Hablaban bien. Porque bueno, te iban a admitir con esas notas. Y entonces ahí yo leí el diario del TT este, del Magulum. Y decían que yo, junto a la ayuda del Marshal de 1666, un caballero de Londres,
estábamos infectando a todo el mundo. Porque queríamos que resurgiese los vampiros. Y decían que había muchas conexiones entre Marshall y Swansea. Y yo le pregunté a Swansea, ¿por qué dicen que tienen muchas conexiones con el tío este? Y Swansea dijo, yo qué sé, tío. Yo qué sé, yo lo único que he hecho ha sido meterle sangre de vampiro a una mujer enferma. Que es la mujer que está en las alcantarillas ahora mismo. Y se reveló que es la madre de la tía que tenía el brazo mutante. Y que se contagió cuando la vio. O algo así, cuando fue a visitarla. Ahí no se sabe qué pasó. Si le mordió o algo. Y vimos lo del antídoto, lo sacamos porque pillamos el diario de McGullum, donde decía que el Marshall este había descubierto, bueno, le habían traído como la sangre de Dios o algo así, que era el antídoto para curarle el vampirismo, que era sangre de un corazón puro o algo así, y ajo. Había ajo. Vas sobre 10 y compites con otra gente que te ha hecho selectividad y van sobre 14. Cuando me has entrado, ¿no? Pues ya está. ¿Cómo no ibas a entrar? ¿Dónde está Lady Ashbury? ¿De la inspiración qué? ¿Ha habido o no ha habido? It's locked, all right. Para Lady Ashbury, la mujer más inspiradora. En la vida hay tinieblas, mi niña, pero también hay luces. Y tú eres la luz de todas las luces. Bram Stoker. ¡Ah! Es Drácula de Bram Stoker. Qué fuerte. Te has ganado, te has dejado que fallaste algunas pistas, pero está bien. No, yo no las fallo. Deja solo con qué, con él. ¡Ah! What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. Es That mentira, is yo no lo terrible, hice. Jonathan. Yo no lo hice. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is Esto no the sé por qué lo most está diciendo. En terrible teoría solo ha accusation of puesto all. sangre de He vampiro confessed everything to me. a Harry Jones. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Era un necio. Omitió toda ética. Omitió toda ética. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. Eso dice una. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. ¿Cómo que tiene la misma expresión que tabla de madera? Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, Ay, mira lo que has hecho. Elizabeth, Es que... are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! ¿Se fue? Como el beso de un ángel. De que los vampiros fueron creados, ¿no? Porque
Porque lo estoy entendiendo. O sea, los vampiros no, pero los Skulls, más o menos. O sea, los Skulls son vampiros que no han superado la transformación y se convierten en esos monstruos. Vampiros menores, por así decirlo. Entonces, la propagación de los Skulls fue aposta mediante la sangre de Elizabeth, que estaba utilizando ese Edgar. Esto es lo que está pasando. Sí, como ghouls. Es que tienen muchos nombres en muchos sitios. Porque creo que en Helsing no era... En Van Helsing, perdón. ¿Eran ghouls? No, aposta no, sin querer. Sí, he dicho la aposta. O sea, quería curar. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the Yo también disaster. me quiero curar. I think I know where to find. Me curo la miel. Tengo la curación al máximo, A ver, los ghouls son esclavos, pero del mundo de las tinieblas. Por ejemplo, en Van Helsing no son esclavos. Todo depende del universo. Que un ghoul, si no ve mal, simplemente es un no muerto, ¡Oh, my God! Helsing, ¿qué ghouls hay? Espérate, me estoy liando. Helsing, ¿cuál es el anime? El del anime. ¿Ese es Helsing o Van Helsing? Helsing, ¿verdad? El anime es Helsing, vale. Pues Helsing, ahí sí que hay ghouls. Ghouls. Esta tiene toda la pinta de ser el final, porque como ahora tengo que ir por todos lados. Consigue una gota de sangre de William, Marshal de los Lord Redgrave. Consigue una gota de sangre del rey Arturo de Geoffrey McCullum. Consigue insulina en la antigua morgue del hospital Pembroke. Si me dan la opción de curarme el vampirismo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. I cannot enter. ¿Cómo que no? Pues yo lo abrí esto. No voy a cambiar el nombre a Blade. No soy Blade. Y tampoco voy a buscar la muerte de los vampiros. Y cada uno viva su vida de vampiro como quiera. Humanos hay muchos. No han visto. Soy ninja. Sorry, sir, no admittance. Nada, sí, me estoy yendo ya. Ups. Sir, no civilians allowed. Sí, no. Que tengo el baño por aquí. Steady, boys, we've got one of them. No digas tú, corriendo, ¿sí? Ahí. Vale, escalpel va. ¿Qué tal están los ghouls? Lo que vendrían a ser los skulls. No se mencionan en otros sitios donde haya vampiros, ¿no? En otros universos. Es que la de Bram Stoker aún no me la he visto. Y creo que ahí no dice nada de ghouls, ¿no?
Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Sir, you are not welcome. No. ¿No me están invitando a entrar? ¿Todo el mundo bien aquí? Sí, sí. Todo el mundo está bien. Porque maté al viejo. ¿Por detrás? Ah, por detrás. Ajá. Pero aquí no han invitado, ¿no tendría que estar implosionando? Porque en la película esta rusa, no sé si lo mencioné ya, pero en la película esta rusa, creo que es rusa. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. De la niña vampiro, que tiene un amigo humano, le dice la niña: me tienes que invitar para entrar en tu casa. Y el niño le dice: eres mi amiga, por supuesto que puedes entrar. No, me tienes que decir que me invitas. No te lo voy a decir, entra. Y la niña entra y empieza como su cuerpo empieza a supurar toda la sangre. Y le viene toda la sangre y dice: vale, te invito. Y dice: ajá, ya está. Y me gustó ver cómo reacciona el vampiro a la hora de entrar en un sitio donde no está invitado. Gotcha! ¡Ahí va! ¡Gotcha! A lo mejor tendría que haber dormido. No hay mucho dinero de sangre. No hago nada. Nada. Toma. Wow. A no ser que este sea el boss. Si se ve muy fuerte, no lo va, ¿no? Nada, el diario de un vampiro adolescente no. Basta. Hemos empezado muy bien y estamos yendo muy mal. Me va a matar. Sí, me ha matado. Efectivamente. Os vais a escuchar más. ¡Uah! ¡Ya! ¡Uah! ¡Ya! Tarde tengo el One Finger Death Punch. Que a ver qué tal. No sé si va a poder estar 4 horas jugando a ese juego. Porque imagina, porque no creo que me enganche lo suficiente como para poder aguantar 4 horas. Pero he visto que el Hi-Fi Rush ya lo han actualizado con la nueva zona esta. Así que a lo mejor hago 2 horas de uno y 2 horas del otro. Al Zelda no le voy a dar. Zelda sí que no me engancha. Claro, que sé que tu ordenador va a mover el Hi-Fi. Que he visto que el Sea of Stars lo van a poner en el Windows Games for. Y eso me da una alegría. La verdad es que el Games for Windows tiene juegazos, Y creo que estaba el... ¿Cómo se llama el juego este? Uy. Tienes una granja. Rune Factory. Rune Factory. Está el 4. Es un clip del... Tienes mucha vida tú, Mucha vida. Yo me curo muy poco.
Si hago así, te pego con la escopeta. ¿Qué te parece? ¡Wow! Ahora ya no hay más escopeta. No me lo puedo creer. ¡No! ¡No! ¿Por qué tiene tanta vida? ¿Solo es nivel 35? Sinceramente, si te da con ese ataque, te empieza a curar. ¿Y soy yo? Su estamina crece. ¡Oh! Puedo mejorar mi palo, pero bueno, a ver, no, creo que no puedo. Necesito farmear reverendos. Y de todas formas, mi palo no mete porque tiene resistencia a cuerpo a cuerpo el tío este. Por eso con la escopeta le he volado más de la mitad de la vida en un momento. No. ¡Ay! Ah, que cuando tiene eso no le hago daño con las balas. Hombre, ya, joder, cómo ha costado. ¿Cuánta experiencia? 5. No me da más, ¿no? Han sido 5. ¿Crees que si cocinas la sangre de vampiro pierde sus propiedades de conversión? Depende. Si lo sazonas con ajo, yo creo que sí. Si lo cocinas con luz solar, también puede ser. Pero con el resto no tendría por qué, ¿no? ¿Eh? Son inmortales. Entonces, no se pasa eso. ¿Y arden? Bueno, arder sí que arden, ¿no? Pero si arden se mueren. No, ¿verdad? Se regeneran. Entonces, ¿no? Yo creo que no. Cocinar se desnaturalizan las proteínas de los glóbulos rojos. Pero esto es como un... es como un gen infeccioso. Un virus. Por eso necesitas la sangre. ¿No? Todas las enfermedades se mueren si las cocinas. Hay que tratarlo como agua silvestre. Si la pones a hervir antes de tomarla no te pasa nada. Pero es que ahí son... ahí es distinto, ¿no? ¿Dónde estás? V. Ah, esa.
Dame parte de la sangre de... Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? Traitor. I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. No. I can put an end Sí, lo to he this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of Qué fácil William le hemos Marshall. convencido, ¿no? The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Depende de lo que cause la enfermedad. Es la transfusión. No, es como que la sangre se mete dentro de tu sangre y ahí se reproduce a tope. Si le metes soplete a la gripe lo matas. Pero con alcohol también. Ah, porque podrían convertir a cerdos en vampiros que se reproduzcan y con su sangre hacer morcilla que convirtiera a todo el mundo en vampiro. Pues sí. Se podría. Pero el vampiro, ¿puedes hacer vampiro a cualquier animal del reino? ¿O solo a los humanos? Porque hay cosas que solo afectan a los humanos. Porque un vampiro puede alimentarse de cualquier tipo de sangre. ¿O tiene que ser de la misma sangre de su raza? Es decir, un cerdo vampiro solo podría alimentarse de sangre de vampiro. Bueno, aquí te alimentas de sangre de rata. ¿Pero te sacia la sangre? Ah. Depende del universo. Ah. Vale. La última esperanza de la ciudad. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Pues imagínese si me hubiese matado al de antes, como ha hecho 2 veces. El señor... ¡Ay! ¡Ah! La gente me ha decepcionado un poco que haya sido tan fácil convencerle. En Crepúsculo bebían sangre de animales para saciar un poco. Y se consideraba, como dice Sigurino, vegetarianos. Los vampiros se alimentan de sangre no humana. ¿En serio se llaman vegetarianos? Entre ellos. Pero como que no tiene sentido, ¿no? Vegetariano. Pierde el sentido de la palabra. No humariano. A pesar que estaba todo ardiendo. Entonces esto. Ok. Me voy al hospital. Support the equality between men and women. Es porque verdad. Aluminio en polvo. ¿Quién me ha cerrado esto antes? Me han obligado a hacer un rodueo. Al final sí puedes hacer multiclass en el Parkour 3. Obvio. Si se están basando en casi todo de D&D. Bueno, es que es D&D. Como no iban a poner. Gente atrás. ¿Y de dónde sales tú si no estabas aquí? Pero de clases están todas, ¿no? Del Baldur's. Did you hear me? Un reverendo. Tu muerte servirá para que la porra sea más fuerte. ¿Quién tengo detrás? No rest for the wicked. Fear no evil. We do the Lord. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué has hecho, Garro? No te puedo volver la fecha. Hunter creo que no, ¿no?
Sies hombre richas alamo de nidod, renuvate, trabaja duro, se resilient, se valiente, se un hombre supremo y recuerda, aunque se hombre si fuerda, aunque no. Hasta Brian pasa de esa mierda. Y me gustaría ver dónde va a subir eso, Gitan. Para escucharle a él decirlo. De verdad, Pobre Gitan. Qué buenos 80 euros. ¿Me ha dado lo que quiero? ¿El reverendo? Esto debe ser el final, porque fijad toda la gente que hay. Me podéis matarle, Yo estoy aquí apoyado. Ah, plato. Vaya paliza. ¿Cómo debe ser multiclase? Algo imagino que será. En plan, me pongo un punto aquí y ya está. O tendrás que llegar a según qué zona para encontrar un maestro. También se sabe si el nivel máximo del Baldur Gates va a ser 20. Supongo que sí, ¿no? A lo mejor si mataba al Magulum, se lo convertía. Dejaron de salirme de toda esta gente. Yo creo que podrás llevar a 40. Eso está muy bien, Creo que se ha visto. Wow. Primero es 12, pero creo que iban a subirle a 16. Nivel máximo, sí. A ver, debe ser. ¡Uy! Debe ser 12 ahora porque están en el Early Access. Subes a 20, luego mejorarás de clase y otra vez a 20. No creo, no. Eso, si fuese un MMO, aún. Pero estando basado en D&D, necesitas tener X niveles de Y para ser Z. Ah, la referencia a Fire Emblem. Y es que no soy tan fan yo. Tendrías que haber dicho que necesitabas un objeto especial. Porque en Fire Emblem es que lo has hecho muy mal. En Fire Emblem no tienes que llegar al 20. Con el 10 ya basta. Lo has hecho muy mal. No, muy mala referencia. No me ha gustado. Busca la tercera parte del testamento de tu padre. ¿En toda esta zona? Buah, chaval. ¿Qué pista teníamos? En plan era... Si no me mal era el sitio donde trabajaste por primera vez. Yau. Toda la noche, in the bribing use of shade rat spells, Baldur Gate 3 team has instead chosen to let player reach level 12 unlocking planar allies, Otto's irresistible dance and chain lightning. En serio, vaya mierda. A lo mejor más tarde sacan
DLC. Expansiones. Y evoluciona a 10 en Fire Emblem es un Fargela. Yo lo hice. Mi primera run del Sacred Stones. Y se me murió un montón de gente. Y no me lo pasé. Encontrando una parte del testamento de mi padre, se lo investigó. Busca la tercera parte. Buenos detalles. Pero yo no tengo ni idea de dónde puede estar. Estará arriba, seguro. It's locked. Aquí no está. Está aquí. Ah, pues mira. Hospital Pembroke, 4 de agosto. Estimado doctor Swansea, estaré encantado de administrar la morgue temporal tan pronto como abra. Como ya le dije, fui médico durante la guerra y será un placer volver a servir a mi país. Soy consciente de que es muy diferente atender a pacientes vivos que muertos, pero creo que es importante recibir y brindar la mejor atención a nuestros difuntos también. Le garantizo que me esforzaré al máximo en el desempeño de mis nuevas funciones. Respecto a la cuestión de mi título, lamento no poder ofrecerle nada más valioso que mi palabra. Lo único que puedo hacer es prometerle que el regimiento me nombró médico durante la guerra y que salvé muchas vidas. Si mi palabra no es suficiente, puede ponerse en contacto con la administración militar para verificar mi experiencia y mis habilidades. Ellos confirmarán que, aun sin haber realizado estudios médicos, la guerra me enseñó lo que un auténtico profesional debe saber. Atentamente, Rakesh Chadana. Este es el hindú. Carta de aviso. Hospital Pembroke, 25 de octubre. Estimado doctor Swansea, debo informarle de mis más serias dudas en torno al caso del doctor Thoreau Strickland y Harvey Fiddick. El señor Fiddick ha hospitalizado tras un grave accidente laboral. Podría perder para siempre la movilidad del brazo si no recibe el tratamiento adecuado. El doctor Strickland asegura que un procedimiento quirúrgico podría salvar por completo el brazo del hombre, pero estoy seguro de que también podría limitar su funcionalidad drásticamente si surge alguna complicación. Nuestro joven compañero es un cirujano audaz y osado que podría llegar a ser un gran profesional con el tiempo, pero de momento carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo un procedimiento tan arriesgado. ¿Acaso hace falta recordar los errores que cometió en el pasado? Dado que el doctor Strickland se niega a escucharme, le aconsejo encarecidamente que le prohíba llevar a cabo un experimento así de peligroso. Especies excepcionales de vampiros. Como estudioso y exégeta. ¿Exégeta? Exégeta. Persona que expone o interpreta un texto, especialmente la Biblia. De escritos ancestrales, jamás dejaré de insistir en la importancia de tener en cuenta las leyendas y el folclore ancestral a la hora de buscar pistas sobre secretos ocultos o perdidos. Suele cometerse el error de tomar lo que sabemos como una verdad establecida y utilizarlo para descartar cualquier material contradictorio. Por ejemplo, debemos considerar la posibilidad de la existencia de especies de vampiros desconocidas y la necesidad de replantearnos lo que aceptamos como la verdad absoluta sobre los distintos tipos de inmortales, basada en lo que sabemos y en lo recopilado hasta el momento. ¿Durante cuántos siglos asumiremos que vampiro era el término vulgar de lo que habíamos aprendido a llamar Econ? Hasta el día en el que 4 exploradores de la hermandad hallaron en Siberia la prueba de que los Vulkots eran una especie lupina de vampiro. What? Siempre habíamos vinculado a estas criaturas al hombre lobo mitológico. Ahora conocemos la verdad. ¿Y qué hay del resto? ¿Qué pasa con el Rakshasa de mi tierra natal? ¿Ah? ¿Eh? ¿Y con el Yangtze chino? ¿O el Piuxian del sur de Chile? Y sin siquiera abandonar la preciosa Gran Bretaña, ¿qué hay de las historias sobre mujeres con apariencia de murciélagos sobrevolando la iglesia de St. James en Louth? ¿Qué hay de la criatura tan solo identificada como desastre por algunos testimonios borrosos que intentó destruir Londres en 1666 al propagar una plaga por toda la ciudad? ¿Ah? ¿Qué hay del Nimrod, la figura mitológica del vampiro cazador incansable? A veces descrito por los antiguos icons británicos como un cazador legendario que solo se alimenta de la sangre de sus presas y que podría pasar desapercibido tanto entre mortales como inmortales, ¿eh? Yo os digo, hermanos míos, que nunca podemos estar del todo seguros de lo que encontramos. Ojalá pudiésemos olvidar durante unos minutos todo lo que supuestamente sabemos. De Desvelando la Noche, de Usher Taltry, primado de Saint Paul. Entiendo. O sea, que dicen que los
licántropos no existen y que simplemente son vampiros que son más lupinos que vampiros. Yo voy a ir, sí, por los bordes de los cuartos, dándole a la F. Espero así encontrar lo de mi padre. Míralo. Mansión Rey, 4 de abril de 1908. Querido hijo, esta es mi última carta para ti. Decidí ocultar lo del hospital Pembroke. ¿Recuerdas lo decepcionado que estabas cuando rechazaron tu solicitud? Jamás te había visto tan triste. No dijiste ni una palabra durante días. Esa fue la primera vez que pude ver la oscuridad que albergabas en tu interior, hijo mío. What? Una piedra negra incrustada en tu corazón. Oculta todos los ojos. Y que alguna vez observé en tu hermana. Temí por los dos, pues sabía perfectamente lo que significaba sentirse así de deprimido, el lado oscuro de los Raid y la razón por la que debo marcharme, ahora que sé que estoy condenado. Estoy enfermo, hijo mío, el diagnóstico es irrefutable y pronto me llegará la muerte. Me niego a que mis seres queridos me ven así, es mi culpa y mi decisión. Ahora mismo estás lejos, aprendiendo a realizar transfusiones con el Dr. Carrel en París, para salvar a los pacientes, pensando ya incluso en cómo mejorar el método que tú mismo ayudaste a crear. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío, pero no puedes salvarme. No quiero ser Aubrey Reid, el banquero moribundo rodeado de amigos y familiares, postrado en su cama. No lo soportaría, no lo aceptaba. Y por eso me marché. Igual que tú nos dejaste para convertirte en el gran cirujano que muy pronto serás. El gran cirujano que jamás querré tener a mi lado. Mirándome sabiendo que moriré pronto. Sigue estudiando, hijo mío. Conviértete en lo que el destino te tenga preparado y hazlo por ti, no por tu viejo padre que te quiere. He tomado todas las medidas necesarias para protegerte a ti y a mi familia de cualquier posible peligro. Quiero que todos me recordéis por lo que fui, no por lo que estoy a punto de ser. Os abandono porque os quiero, mis perlas y joyas. Lo hago porque albergo este sentimiento sombrío en mi interior que oculté mientras pude. Dentro de unos días iré al lugar al que me dirigí cuando te marchaste a Francia. Allí te dejaré un último regalo. Allí desapareceré para no regresar jamás. Adiós, Jonathan. Espero que seas tan feliz como lo he sido yo contigo durante todos estos años. Dales un beso a Mary y a Emmeline de mi parte. Cuida de ellos. Adiós, mi pequeño. No dejes de creer en mí, mi querido John, tu querido padre. Aubrey Reid. Southwark. My departure for France as a promising student. ¿Para dónde? My return as a brilliant surgeon. ¿Dónde? Southwark. Venga. Hostia, el quinto peina. About to be Un poquito killed, bullshit blazing lo de los licántropos. transformed. A ver, teniendo en cuenta que como que este mundo te está diciendo no, solo hay vampiros, ya está. Aceptamos vampiros. El resto no existe. Solo vampiro. ¿Vale? ¿Qué vas a decir? Imagínate que te dicen, no, si los aliens sí que existen, pero no existen los dragones. Joder, ¿existen los aliens y no los dragones? Vaya mierda de ciencia ficción. ¿Eh? No tendría sentido. ¿Qué es? Una cosa así, pero el resto no. ¿Y si los dragones eran ovnis? De los aliens. ¿Eh? Voy a hacer primero esto y luego voy a ir al otro lado. ¿O no? Es que tengo que ir hasta aquí. ¿Qué me va a dar? Venga, va, vamos a hacerlo. Porque es muy probable que este sea el final. Y me gustaría zanjar al menos lo del padre. Al menos eso. Sigurino, ¿tú te has pasado el juego? No, vale. Entonces no sabes si esto es al final o no, ¿no? Descartaría lo de los dragones ovnis, ¿ves? ¿Pero dirías que es bullshit, Blazing? ¿Qué dice? ¡Tiene fancy clothes! La mierda otra vez. ¡No! The man with the fancy clothes! Bim. En el V-Racing son racistas, ¿por qué? ¿Con quién? ¿Los vampiros?
This is Ascalon's. El licántropos mutantes no muertos, no monstruosos, etcétera, pero la iglesia se lo caza a los vampiros. A ver, es que ni los licántropos, ni los mutantes, ni los no muertos, ni los monstruos le temen a la iglesia. ¿Qué está pasando aquí, Estás bien. Get away from me, you bastard! ¡Wow! Come on! I will show you how a wet foot does business. Odio esto. Get the fuck out, you crazy bastards! Kill it or you deserve. Bloody Whoa. monster! I'll send you to hell. Kill it or you deserve. Increíble. Take its head. La iglesia de Van Helsing va por todo lo normal. Sí, verdad, es así. Want some of that? Eso por el doctor Jenkins. A mí me jode que a la plata te haga daño cuando culturalmente es el oro lo que daña a los vampiros. La plata es para los licántropos. ¡Eso! Eso yo no lo he visto así, En teoría la plata es para todas las criaturas de la noche. I hate leeches. Aquí yo también odio. Let's fight like gentlemen. Ahí. Ya está usted a salvo. ¿Quién eres? Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Bah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Sí, no, y borracho tampoco. 6 balas. No estoy. Escucho como un... Una cama. Carta sangrienta. Querida madre, me pase lo que me pase, jamás olvide lo mucho que la quiere tu hijo. Sería su hijo, ¿no? Sé que no siempre aprobó la decisión que tomé en mi vida. Pero no pienso cambiar. Nací y crecí en esta parte de la ciudad y simplemente no puedo soportar lo que le está sucediendo a mi barrio, a la gente que conozco. De poco tomé una decisión terrible. Decidí hacer frente a la tiranía de unos pocos. Sé que tomarán represalias, pero estoy preparado para lo que sea. Gracias a usted, siempre me ha encantado leer. Toma dato ahí, random. Y ahora que estoy dispuesto a pasar a la acción, no puedo evitar citar a Etienne de la Boachi. Solo los vemos muy altos porque estamos de rodillas. No pienso volver a arrodillarme, madre. Intentaré mantenerme erguido, cueste lo que cueste. Adiós, madre querida. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Perhaps Enid's son. El hijo de Edith. Pero ese no es el que yo me quiero comer porque es un asesino. Es verdad, me lo quiero comer. Me lo encuentro y me lo como. Pero... ¡está la misión!
Not a safe place. I shall fear no evil. Me dice que no es un lugar seguro y luego es él el que me quiere pegar. Go on, back to the shadows. ¡Nah! Ah, ya está. Sí, no, tenía razón de lado en sitio seguro. ¿Dónde estoy? Ah. ¿Y cómo entraba uno aquí? Por la puerta, por la puerta. Wow. Ah. Pensaba que estaba por aquí el que me quiere comer. Cuánto loot. Porque siempre es Die Vermin y no High Vermin. How are you, Vermin? ¡Wow! Basta, hombre. ¿Qué haces el fuego, Fuera, fuera, basta. No, no más. Ahí va, que me mata. My God. My God. Away with you. No, no, estoy bailando. Uy, los frames. Varilla de plomo, vale. Creo que si consigo una más, ya estaría esto. ¿Aquí? Muy probable. Muy probable. ¡Oh, my God! Todo esto para un reloj. Un reloj. ¿Qué me da el reloj? Memorias de William Marshall. ¿Puedo dejarlo? Me falta una barra de plomo. Y me subiría de 242 a 363. 121. Muelle tornillo. Reloj lujoso, cuidadosamente grabado, que perteneció al padre de Jonathan. Y luego el mío. Me da tornillo, grasa. Oye, me da lo mismo. ¿Qué es? ¿Para que lo venda? Qué desastre. Tengo 5005 de experiencia. Debería dormir.
creo que no puedo mejorarme algo sustancial. Tendré que haberme esperado. Atrás. Me espero. Porque ahí sí al final me encuentro con el tío este que me quiero comer. ¿Eh? Es mucha experiencia. I cannot enter. Habría estado guay. Si un vampiro está conduciendo, porque pueden conducir coches, y tú estás delante de un coche que está siendo conducido por un vampiro y le miras por el retrovisor, y claro, el vampiro no se refleja, ¿no? Entonces estarás viendo que el conductor de atrás no existe, que el coche se conduce solo, ¿no? ¿Ah? En espejos antiguos, ¿no? En modernos sí. Esto me suena. ¿Por qué era esto? Estaría viendo un Tesla. Qué moderno. Los antiguos se hacían con plata. Ah, ¿era por eso? Qué mal gasto de plata, ¿no? Espérate, porque creo que estaba por aquí. Míralo. Hablemos con la madre antes de comérnoslo. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Invíteme a entrar. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? ¿Por qué no? I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. Me voy a comer a su hijo. It's locked. De la peor manera posible. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. ¡Su hijo! Le voy a saltar directamente. Su hijo es un asesino. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. ¿Qué episodios? Did Seymour tell you everything that night? ¿La gripe española no se originó en España? No, no lo sabía. The ¿Dónde words se he originó used to la gripe española? describe his hate, his Creo que en rage, Francia. how he feels when he's done it. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his own Estados mum to help him Unidos. fight his ¿Y cómo llegó aquí? ¿Y por qué demons. España? ¿Qué protege a Seymour? Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. Esto tiene que acabarse. O sea, su hijo está matando hijos de otras personas. ¿No tiene un poco de empatía? The situation will only get worse. Someone has to stop Seymour. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share.
Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child. And he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? La justicia es la solución. A ver, en realidad tendría There que is no ser cure un for murder, Mrs. psicólogo Fishburne. y que Only le dicen justice. de todo. Pero como aquí There no ain't hay, no hope, vampiro. then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Porque durante la Primera Guerra Mundial, España no participó y pudo informar sobre la gripe, y parecía que solo había aquí. Recibió el operativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que en España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Háblame del huérfano. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Adiós. No está, usted no me interesa nada. Goodbye, Miss. I can't remember the last time I had a good sleep. A lo mejor si fuese a hablar con el detective, podría comentar sobre este hombre y que lo metiesen en la cárcel. Pero eso me negaría mi experiencia y yo no pienso pasar por eso. Dile adiós a tu hermano. Good evening, Mr. Yeah. Estás bien tú, ¿no? Casi a tope. Vale, me basta. Have you heard? Cool. Goodbye. Uy, no, goodbye no. Good evening, Mr. Ven conmigo. Vamos a ver si cambia también el aspecto otra vez. ¿Imagináis que el bad end es por consumir a 2 o más enemigos? Digo enemigos, ciudadanos. No creo. Como que el juego te fuerza un poquito la mecánica de comerte a gente. A la mimir. You tricked me good, Doctor. Tell me, who will take the blame for your murders now that I'm dead? The blame from my murders. Una llave robusta que pertenecía a Seymour Fishburne. Probablemente la utilizaré para abrir un cofre o un baúl. Me da una porra nueva. 105 de daño. La mierda. Va a haber más cadáveres en el Támesis. Va a haber más cadáveres en el Támesis que en el Ganges. Si se lo han matado a 2. ¿Sos? Y los 2 eran asesinos. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in? Of course. Your son is no more. Last time I had a... What can I do for you, Doctor? No. Había uno que era una V. El afecto de Stella hacia Rufus Kingsbury agudiza los celos de su hijo Seymour. ¡Le iba a matar si no! Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Goodbye. A ver, en realidad han muerto. Ya se me ha bugueado otra vez. Please don't stay too long, sir. Ahora.
Se me han muerto creo que 5 ciudadanos. Porque la lié con el Sean. Tranquilo, ahora eres hijo único. ¿Tu único amigo es una rata? How come you consider it your only friend? I found Jack when he was a baby, alone amongst dead rats. Creo que las ratas Poisoned, viven probably. 3 años. O He was 2. the weakest, but he survived. Just like me with my parents. Like you and your parents? When I was 8, my parents died in a car accident. Rumour says I didn't get a scratch. ¿Nadie se encargó de ti? How have you survived? Did anybody take care of you? I don't have any family left, really. Except for the good Mrs. Fishburne. She's like my family now. Tampoco me ha cambiado mucho el aspecto, ¿no? Bueno, creo que no me ha cambiado nada. Así que a lo mejor simplemente se te ponen los ojos rojos a partir de la primera víctima. You don't remember the accident? No. I was little back then. It's been a blurry mess and very quiet in my head ever since. ¿Qué piensas de Seymour? Rufus, tell me what you really think about Seymour Fishburne. Seymour, he just scares me. A lot. Actually, he scares many people round here, even big fellows. You mean his brutality is infamous even in this shady part of town? That's impressive. Yes, sir. How someone like that can be related to Mrs. Fishburne, well, it beggars belief. ¿Estás celoso? Is that jealousy, I sense? No, no. I'm sure she loves him. What mother doesn't love their own? Bueno. She's so sad. What do you mean? It passes across her eyes sometimes, when she thinks she's alone. She hides it from everyone. Ya está, ya no se tiene que preocupar más. Adiós. So long, Rufus. So long. Be careful. Take care. Ahora, al hospital. Bueno, si paso por un escondite, a lo mejor duermo ya. Y canjeo estos 7000 puntazos de experiencia. ¿Y qué pausa? Y al final no he visto la película de Mario. Mira, de Spider-Man. De la que no estoy viendo nada. Pero me imagino que tarde o temprano la de Spider-Man saldrá en Disney Plus, ¿no? ¡Au! Aunque teniendo en cuenta que es Sony, porque las de Venom no están en Disney Plus, ¿no? ¿A qué viene esto? Ah. ¿Puedo entrar? Al final tú tampoco has ido a ver la de Spider-Man. ¿Sans? Voy a dormir. Que seguro que es que habrá un enemigo ahí y me va a partir la cabeza. Así que prefiero que me parta la cabeza bien que me la parta mal. Y no puedo mejorar esto, ¿no? Y no me va a salir más pequeñito el garrote. Quítame 5 de daño. Puedo subir la garra al nivel máximo, que es 720 de daño. Pero tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué más puedo subir? Mi vida. Pero como tardo tanto en curarme, es que no vale la pena. Es que cura lo mismo.
Ah, no. Habrá 100 más. ¿100 más? Pues creo que va a ser la garra, mira. La porqueta. Me gustaría que diese algo más. Parte de daño. Estoy haciendo que el número sea más grande, ya está. 1700. De regeneración debido a usar mordedura. Voy a mejorar esto. Y... creo que ya. Bien, 600. Ah, 900. La ciencia. Venga, va. Que estoy utilizando la escopeta. ¡No! Muy mal. Seguro que todo va a bajar un montón. Porque se me ha ido el pilar del hospital. Me acaba de cargar otro ahí. Desaparición inexplicable. La policía de Whitechapel ha recibido denuncias sobre la misteriosa desaparición de Edgar Swansea, médico de 45 años, alrededor de las 6:30 de esta mañana. La policía ha distribuido una descripción del desaparecido. Altura 1,82 metros. Constitución delgada, tez clara, cabello canoso, bigote fino. Probablemente vista bata blanca, chaleco de franela oscuro, camisa Oxford y zapatos de piel refinados. El Dr. Swansea es un personaje conocido en el distrito de Whitechapel, actual director del hospital Pembroke y científico destacado. Encabezó la admisión masiva de pacientes durante la epidemia de gripe del último verano. Aunque sus métodos han recibido numerosas críticas, cabe destacar que el Dr. Swansea salvó a un gran número de personas durante el brote. Gracias a su dirección, el Pembroke ha alcanzado nuevas cotas en materia técnica, sobre todo a causa de la contratación de profesionales con talento. El último en unirse a la plantilla ha sido el pionero en transfusiones, el Dr. Jonathan E. Reed. O sea, empieza hablando de la desaparición de este hombre y ahora soy yo el protagonista. Que recientemente regresó de servir en el frente. No hemos podido dar con el famoso cirujano para que respondiese a nuestras preguntas. Pues mira que estaba en el hospital. Tampoco han buscado mucho. La ausencia de un cirujano jefe ha provocado una drástica caída en la tasa de operaciones realizadas con éxito del Pembroke. Les recomiendo no acudir al hospital hasta que el Dr. Swansea haya vuelto o hasta que aparezca un nuevo responsable capaz de dirigir las instalaciones. ¡Iu! ¡Está crítico! ¡Arr! Vale. ¡Wow! ¡Ole! Pues ya está. Este es mi Londres. Grave, grave, crítico, crítico. ¿Solo podemos ir para arriba? ¿Qué pasa ahí? Son 164 gigantes. Usted, le voy a acusar de todo lo que tengo. Goody. ¿Roba a los muertos? How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. Ah, están What they muertos. possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Os traigo respeto por los muertos. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. ¿Y tú qué sabes? Es que... te voy a comer, ¿eh? ¿Te como? ¿Te como? 5000 de experiencia. Total, esto ya... Esto puede ir a peor. Lo designaron como médico. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Wow. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Debería haberse negado. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now.
No puedes suplantar a un médico. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the O sea, era en plan, averages of the regiment. ¡ay! Se me ha roto el dedo. Ahora te voy a amputar la mano. Does that not say enough about triage and war surgery? Me voy. Me voy o te como. Goodbye, Mr. Mister. No decir nada más. Ni tu nombre. Mister. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. ¿Este de aquí? Creo que no, Así. Insulina. ¿Qué hacéis aquí, Habló. ¿Veis? Es nivel 35. Oh, no gasta sangre, ¿no? La agarra y ya no gasta sangre. A lo mejor como ha interrumpido la animación. Esto ha sido muy raro. A lo mejor hay un super exploit ahí. Habría que mirar un speedrun. Creo que está abajo, porque abajo habían cosas. ¿Veis? Cosas. ¡Ah! ¡Tú! Creo que me han pegado un balazo a la vez que me asustaba con el fuego. ¡Auch! Lo he reventado. ¡Ah! ¿Dónde sales tú? ¿Y el otro? Cinco. O sea que pueden interrumpir el combo para hacerte así. Me cago en. Le quita fluidez al combate. Vale, ya está. Sí, ya puedo lootear. ¿Dónde estaba el reverendo? Aquí. ¿Aluminio? ¿Ya está? ¿Esquirla? ¿Y no hay? No, no me ha dado una vara de plomo. It's locked, all right. Cuchillo de listón usado. Esta zona parece como que esté así a poco.
No rest for the wicked. ¡Ahí va! Away with you. ¿Por qué me tiras sangre? Justo. Back to the bloody grind! No, a ver. Beast must die. ¡No! ¡No! We have a killer. Me devuelves la sangre que me quita la cruz. The power of the Lord commands you. Qué potencia, Es que madre mía. I order you to step back. Pero no te veo. Creo que no ha funcionado, Tampoco me ha dado la varilla de plomo. No. ¿Dónde está la insulina? ¿A qué no tenía que venir aquí? Esencia de clavo. Voy a decir de calvo. Esencia de calvo. Pues tenía pinta de que no tenía que venir por aquí. Mine. No, no. Mierda. 10 mosca. No, Creo que lo mejor es pegarle el garrazo y luego chuparle. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces? ¿De dónde viene este? Me voy a ayudar. Estoy mirando, así que. No, no. Al reverendo, dale ahí. Me mato con esto. El bocado. No. ¿Insulina? No. ¿Insulina? No. Chelines. Claro, yo quiero el plomo.
Y a buscar por todos lados. 3, 2, 1. No. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. ¿Polescu? ¿Quién eres? ¿Creéis que voy a tener que volver a pegarme contra Maculum? Para conseguir la cota del rey al futuro. Nivel 6. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Hermanganato. Vaya pedazo de hombre. Es nomenclatura inorgánica. Es decir, que no lo puedes decir si eres orgánico, ¿no? Por eso es tan raro. ¿No llevarás encima tuya una barra de luz? Oh, Christ! Jesus Christ, oh good Lord in heaven. Momento, no he looteado, hay que lootear. Esconde el... Ah, no hace falta que esconda el garrote. El reverendo era eso, ¿no? Eso de ahí. Rats. Steady, boys, we've got one of them. I'll send you to hell. Die, vermin! Over there! There's one of them vermin! Mierda. No. Basta. Varilla de plomo. Es hora que esta pequeñita crezca al nivel máximo. Me acompaña toda la partida, Y ahora me vicia que flipas a uno que se llama Army of Ruin. Es un montón esto. ¿Pero tú estás con el Code Reina a tope? Army of Ruin. Es otro Vampire Survivor. ¿Por qué no me salen imágenes en Google? Ah, aquí. Ah, vale, sí, este es el 3D. El que tiene gráficos más currados. El Rincon me lo pongo en la cama antes de dormir. Sí, tío, pero tiene una cantidad de contenido brutal. Como el Vampyr. Mucha variedad y sinergias muy guapas, ¿sí? Eso es atractivo. Porque sacaron un montón de juegos, rollo el Vampire Survivor. Pero en plan, lo único que buscaban era imitar el estilo de juego. No ponían lo que tiene el Vampire Survivor, que es lo que te mola, que es las sinergias que puedes hacer. ¿Qué me has dicho? Easy does it, boys. Fuck, it's fast. ¿Eh? Estáis limpiando todo el cementerio.
Poca gente, ¿no? Aquí. Oh my god! ¡Oh my god! My god, indeed. Un momento. Puedo irme del cementerio ahora. Que tengo todo este agua. No es verdad. Vale, pues. Como tonto. Gracias. Juegos son partidas más cortas, pero entra centrado en hacer misiones para desbloquear cositas. Pero si son partidas más cortas, entonces ¿cómo te sacas las sinergias? ¿Cuál es el escondite más cercano? ¿Ese de ahí? Sí, me voy al escondite. Oh. Me da mucha pereza pegarme contra esto. He visto más del Final Fantasy XVI y la energía en combate es que es muy Devil May Cry. Esto de que puedes cambiar entre no sé el nombre. Ifrit y estos. Eones. Y que cada uno tiene sus habilidades. Acorns. Que claro, no quería decir Acorns, porque como son aquí Acorns, los vampiros. Está muy guapo. Y hace un montón de combos. Es que es lo de Dante de cambiar de estilo. Lo que sí que tengo que decirte que cuando hablan en misiones secundarias me da una pereza mirar lo que están diciendo. Es como que... Porque encima son largas las conversaciones. A lo mejor te puedes tirar 5 minutos viendo la conversación del prota con otro diciendo tonterías. Y lo único que hacen es estar así. Sí, no, la verdad es que me estoy muy mal porque el negocio va mal, ¿no? Entonces me gustaría que pudieses ayudarme. Vaya, eso es una lástima. Que tu negocio vaya mal, me apena. Venga, va, voy a intentar ayudarte. Muchas gracias. Estoy súper contento ahora mismo. Lo que tienes que hacer es ir aquí, porque estoy súper contento y no te puedo acompañar. Así que vas a tener que ir tú solo, ¿vale? Bueno, no pasa nada, voy a ir. Como que te quedas un poco... No puede ser, esto un texto, una caja de texto, yo lo leo y me piro. Que está muy bien, que esté todo doblado y el doblaje está muy guapo. Pero también es parte del problema que el doblaje esté tan guapo, porque a lo mejor te lo dices súper... En plan, estoy muy enfadado contigo, te voy a matar, maldita criatura del infierno. Pero en la cara no lo expresa. Ni los movimientos, está así. Como mucho hace así. Le das a la X, escripeas. Ya, pero joder, cuando está doblado da pena. Me das a mí. Tratan todas las conversaciones como si fuesen cinemáticas, pero no las tratan como si fuesen cinemáticas, porque luego en las cinemáticas sí que tiene una muy buena actuación. ¿Mío? ¿What? Esto es nuevo. Eso es que no le da. Ha hecho la animación, pero no le quita bien.
Menos mal que ha hecho la animación de me cago encima, joder, me cago. Y he podido ver que iba a explotar. Me parece como presentaron a Clives como super edgy cabreado. Es la cosa más bondadosa del universo, ¿sí? ¿Ya lo viste? A ver, tampoco lo ponen como super edgy, ¿no? No lo sé. Pero el aspecto es que tiene la cara de bondadoso. O sea, yo le veo en la cara, que es en plan, la vida es una mierda. Entiendo que lo estés pasando mal. Qué asco todo. Ahora tenga garrote a tope. Super garrote. Se van a enterar los tontos. Y los listos también. ¿Ves? Es que no, pero a ver, aún así aquí. A ver si carga bien, le va a cargar bien. Más o menos. Aún así aquí se nota. Tiene cara de a mis brazos, hermano. O sea, se nota que tiene la expresión de enfadado. Pero no puede ir así por la vida. No es Jack. No es Jack. Cuando tenga la cara normal, se notará la cara esta de... Joder, qué lástima lo que te ha pasado. Pero así el juego es super edgy, con los fuck you, you son of a whore, bitch, you cocksucker. Pero el prota es buena gente. Se le nota. De hecho parece más edgy la que te acompaña que él. Encima te ponen a un perro lobo de homie. O sea, la parte edgy como que está un poco forzada, pero queda bien. Porque luego es súper... Queremos ser un vampiro por usar fancy clothes. ¿Qué haces? ¿La granada cuerpo a cuerpo? No, hombre, no me gusta, no me gusta. Mal arma, mal arma, los mato antes de joderles el aguante. Oh my god. Bien. Magulum. Clay Cox. Siempre volvemos a Clay Cox. Siempre Cox. Nunca un Cox. Sexo como tal nos sale. Conté 3 conversaciones postcoito. A ver. Ah, vale. Veo a gente quejarse de... Porque, tiene sexo el juego. A ver, yo he visto el momento este en el que... Creo que es la reina. Que se sube encima de... Que está hablando mal del prota. Se sube encima del rey. En plan... Vamos a realizar... La penetración. En la cama. Y otro dice... Como te metas con Clive, te mando la mierda, Sí, no hacen nada. Igual que luego el otro, el grandullón con Titán con Garuda. También hay como mucha tensión sexual, pero luego no hay nada, ¿no? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Debería marcharse a casa. You should go home now. No. No. Not yet. No. I miss my dear Matthew so much.
and I can't forgive myself. Vale, pues nada, pues no se vaya. Pues Goodbye. no se vaya. Luego te quiero curar y no te encuentro. The world has gone cold. Sí, hay mucho ámbito sexual, pero no hay sexo. Aparte, yo qué sé. Son relaciones. O sea, son gente que tienen una relación seria entre ellos. ¿Qué tiene de malo? Mejor eso que luego Cloud y Tifa no se den ni un beso. Pero luego esté todo el rato la otra viniendo a tu casa a decirte: uy, hola Cloud, estás buena. Luego no pasa nada tampoco. Es el 7 tenía un montón de cosas de tontería de anime de... que es lo que más me echaba para atrás, ¿verdad? No aguantaba la tía esto de la bandana roja. ¡Ah, míralo! Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The ¿Cómo puede god's ser most que este sacred random and lo tenga? precious relic. No, random. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Puede poner fin a la epidemia. I have found the carrier, McCullum. The infection's source. Source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. ¿Podemos hablar de otra cosa? Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Ah, mira. Tendrán la gran cacería. What will the Guard of Priwen do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. ¿Dónde está? How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Como yo. Like me. I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. Ok. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. ¿Los vampiros mataron a sus padres? Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Pues eso es que no se querían mucho. Si yo me convierto en un vampiro, no pienso en cargarme a mi esposa, sino a convertirla también, ¿no? Pero mira, hasta que la muerte nos separe. Pero la muerte no nos puede separar. O la muerte nos separe. Entonces, la convierto en vampiro, que se considerando un muerto. Y ya está, separados. Divorcio sin tener que ir por juzgado ni nada. Todo ventajas. Pero luego si la matas, eso es un cadáver. ¿Ah? Ahí no la ha separado la muerte, la has separado tú, provocándole la muerte. And who was this man? Carl Eldritch. Eldritch. One-time leader of Priwen. Blast. He killed my father in front of me.
Help me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Todo mal. Adieu. Adieu. Hunter. Until we meet again. Adieu. Blood drinker. Encuentra un lugar donde elaborar el antídoto. Pues mira, aquí al lado justo había un escondite. Carro, ¿te has visto ya la serie esta del zombie? Que por lo visto es de los que hicieron la de Kobayashi no puede articular o algo así. Esta que es súper famosa. No es aquí. No es aquí. Coño, echale un vistazo a la puta serie, joder, hostia, que salió un capítulo. Hostia. No es la de las dragonas, es la de la tía esta que está en el colegio y no puede... Es muy tímida. Es muy tímida. ¿Dónde estoy? ¡Ah, esa Komi-san! Komi-san no puede articular más. Ese. Yo digo lo de salvar Londres, pero con todos los cazavampiros que me he cargado, es que tendría que quedar nadie. Londres. Muchos vampiros. Cazavampiros. En teoría ya, ¿no? Pip, un suero creado siguiendo la receta de la lágrima de los ángeles, sustituyendo el ajo por insulina para aumentar la protección contra la infección de desastre. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Es que esto es el final, porque es que escuchar la música. ¿Dónde están los sewers? Sewers. Y sewers. Joder, qué estúpido. Digamos que me lo paso y me queda una hora para rellenar contenido. ¿Qué hago? Porque después de este quiero jugar al Hollow Knight. ¿Me solo una horita de Hollow Knight? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo va con una cruz? No lo voy a empezar, si solo va a ser una hora. Pero ¿y si me echo un lolete? ¿Eh? Y una racha de 3 derrotas seguidas. Podrían ser 4. El stream. ¿Cómo que por Dios? ¿Cómo que por Dios? Ahora como si tú no jugases al LOL, This stupid beast! Stupid beast! Shit! Fine, I'll take it. No quiero luchar para 5 de experiencia. No, déjame en paz. No. Si no es necesario, prefiero ignorar la violencia. Pero por la poca experiencia. ¡Muévete, hostia! There's one of them. Watch yourselves.
¿Dónde pegas el tiro? Let's pin him down. ¡Au! No hay que matarlos, ¿verdad? Porque nadie puede pasar por ahí. Joder. ¡Oh! Milagro. No, TFTs no, me da pereza. TFT solo con Doboru. El TFT solo. Mucho más guay con gente. El double up. En mi opinión. Encima este TFT no tiene que ser real. Eso no es bueno. Al final jamás sabremos qué pasa con la muda. Pero creo que su historia se fue a tomar por cleta en el momento en el que nos cargamos sin querer al pilar de ahí. Había un atajo para llegar ahí, pero creo que tenía que ir desde el otro lado. It's locked. Oops. Era por aquí, ¿no? Creo que sí. Si no ve mal es aquí. Sí. This place has been ransacked. Hey. They've all been slaughtered. Pre-one. No, not their style. Lady Ashbury? Where has Harriet gone? Shit. She must have left a trail I could follow. A trail I can follow. ¿Es esto? No, imagino. A lo mejor es a ella la que se le ha ido a la olla. Estaba muy ida de la cabeza. Sí, tiene la pinta. ¿Qué te pasa, tío? Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Bueno, he bebido bastante, ¿eh? ¿Por qué a mí? Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. ¿Respuesta moderna? What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination.
How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. Vamos, que Lady Asbury es el boss final. Es que... Oh. ¿Sabes por qué me ponen...? ¿Por qué me ponen como un vínculo, Roma? What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. ¿Estás hecho de sangre? Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. ¿Qué? But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Ok, Tete. Sigue siendo un ser desconocido para mí. Vine para detener a Harriet Jones. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. ¿Qué es la sangre del odio? What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. ¿Y qué es un desastre? Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. ¿Quién es esa reina? And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. Morrigan. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Ah. Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. Huh? But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Uh-huh. I only wish to know how to put an end to this epidemic. Ya he To pillado perform an una... act so noble, you must protect normal. yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. Pensé que iba a ser el final. I've known for ages you were worthy of this challenge. My champion, Bittersweet. ¿Qué pasará entonces? What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels?
Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Vale, ya acabará con todo. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. Que no soy vuestro campeón. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Eh? Be brave, my child. ¿Eh? These poor skulls didn't stand a chance. Vale, voy a ir por aquí. A ver qué hay. Una salida secreta para poder irme, seguramente. En plan, uy, si te falta level puedes salir de aquí. Mira, es la entrada del principio. Que ya había visto y decía, joder, pues no había abierto esto. Voy a pegar contra ella con la mitad de la vida y sin sangre. Ahí hay ratas para que consiga sangre, pero paso. Pobres ratas. No es su culpa. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you! La que podría haberle metido una transformación o algo. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Aprendió a utilizarlo contra mí. Oh, baby. Voy a 35, bueno. Estoy bien. Mira qué hostia le acaba de dar. Necesito. ¿Dónde tendré dos formas? Ah, necesito. Parece el tío de Scary Movie 2 del exorcista. El tío. ¿Yo? Ah, el demonio. Pero eso es porque en la peli original también potaba todo el rato. Blota. Hay que tener las armas porque es que le estoy haciendo mucho daño. Mira, tendría que haberle pegado y luego morder. Vaya de McQueen. No es que va a explotar, es la animación de que me estoy cagando. ¿Veis? Is this anger I feel? Is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Uy. ¿Qué tienes también? También me recordaba en Castlevania 2 cuando peleas contra la sangre.
estoy muerto. Estoy vivo. No. Wow. Ok. Ok. Es que ves, pues te pegan ese tip. Si no eres fuerte, cómete a los ciudadanos. No creo que haya un bad end. A lo mejor no hay bad end por las decisiones, pero hay un end. Ya veremos. Tener Bloda, porque creo que no voy a conseguir Bloda después. ¿Cómo me da eso? Vaya desastre. They took my daughter from me. ¿Cómo me ha pegado? ¿De vuelta? ¡Me muera! Que sí, que te calles. Vamos a combatirnos. I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Toma, toma, toma. Vete. Blood, feed me, give me their lives. Ah, mira, vale, así recupera sangre. Toma. Toma. Esto te afecta. Sí. Oh, qué bueno. No mucho. Eat, for this is my body. Ahí, ahí. Vale, esta es la fase. Me ha hecho daño eso. Feed me, give me their lives. ¿Cómo hablas dos veces? No sé qué está pasando. Oh. Ah, estoy bien. Pues invocar la sangre, por favor. Que creo que tengo que ir a toques. Uf. Feed your mother, child.
Eso es, yo soy vuestra mother. Ay, me has dado, mamón. Ahí está. Súper fácil, ¿no? El combate. A lo mejor ahora le puedo chupar la sangre y yo consumo la reina. For you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. What the fuck? Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. Y se me ha arreglado ya la ropa. Perfecto. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife? Ah! Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Thank you. Hala, me voy con... Ah, ya está, ya está. Esta gabardina un poco crazy, eh. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long.
No me jodas que tienen un final abierto. Vale. Porque no tiene secuela el Vampyr 2. El Vampyr 1. Sí, tarea me he pasado. Kayak. Well, this is it. Un momento, no estoy a la luz del día. Lady Ashbur's domain. Ah. Why am I not surprised it's not on any maps? ¿Qué pasa? I'd better hurry. Puedo estar en la luz del día por el antídoto, ¿no? Este ha sido exterminado y la reina roja duerme de nuevo. He cumplido con mi parte, pero ahora debo marcharme. Elizabeth, mi amor, la encontraré a usted y a su verdad. Suplico a todos los dioses olvidados, a los santos caídos, ruego ante los soles que se desvanecen en el camposanto de estrellas, todo porque esté conmigo. Es todo un poeta. O sea, creo que con lo del antídoto, como que me he vuelto inmune al sol, ¿no? ¿Qué te pasa? Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Es que están hablando de sueño y me ha dado sueño a mí. ¿Qué pasa con la reina roja? So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. Pero soy tu champion. ¿Qué relación tenéis? And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Nieto. ¿Quincas? What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Ok. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Pero el cadáver hizo catapum chimpú. Todos los Icors son hembras. I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. Sobre la guardia de Priwen. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall,
for he escaped their 2 great hunts. Remember that you too are now on their dark list. Vale. Y con Ascalon seguirán igual. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sea. Do it! What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to Al final no dicen nada de lo de la hermandad. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books? The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss. That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? Vine a ver a Elizabeth. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon. Ya me está haciendo todo el spoiler. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiénes son tus hijos? Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. Eh? So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. ¿A cuántos has creado? This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe no he visto V de Vendetta tampoco. Suena hecho con la saga del rey Arturo. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. Arturo era vampiro! King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes. Un momento, el rey Arturo existió de verdad. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. ¿Está aquí William Marshall? Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? Creo que sí, Su sangre no estaba contaminada. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose.
For the blood of hate would have corrupted you too. Vale. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. Ahora que has encontrado... Vale. I shall dream about you soon. What do you mean? It's locked, all right. Vale, pues entonces The no puedo. castle walls look decrepit. No puedo. Maybe I can find a way to sneak in. No, ya está, nos vamos. Cogemos el coche y nos vamos. No. ¿Está cerrado? ¿Por aquí? Esto me está recordando al castillo de Storm... algo. Del Ring. Stormhawk. Robin Englewood. Mary Englewood. Maybe it's just my imagination, but I think I smell... ¿Qué? Londres, 4 de agosto de 1865. Querida Lady Ashbury, gracias por su última carta y la buena nueva. Estoy impaciente por su llegada a Londres. El jardín está precioso con este cielo de verano, aunque soy consciente de que prefiere evitar el calor y la luz del sol a causa de su delicada salud. Puede venir cuando quiera. Discutiremos su maravillosa idea sobre la fundación de un orfanato para jovencitas, inspirado en la Maison Royale de Saint-Louis, de Francia. Es una verdadera lástima que cerrase cuando los franceses decidieron, cielo santo, me cuesta horrores escribir esto, decapitar a su rey. Estoy convencida de que a mis amigos de la ciudad les entusiasmará la idea de construir un lugar como el que describe, destinado a proporcionar una educación a jóvenes huérfanas con talento. Solo con talento, ¿eh? Si no fuera. Puede contar con mi ayuda y mi influencia para hacer que su proyecto sea un éxito. Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Retrato de Elizabeth Blackwood. Castillo Ashbury, 21 de septiembre de 1795. Estimado señor McAllister, como nueva propietaria legal de la finca Ashbury, tengo intención de comenzar las reparaciones más urgentes y el mantenimiento de los muros y la cripta del castillo. Entre los pocos arquitectos a los que invité a enviarme propuestas, su respetuosa perspectiva en cuanto a renovaciones de edificios históricos y su conservación fue la que más me impresionó. Sería todo un honor reunirme con usted según su conveniencia. Por supuesto, mi única petición es hablar directamente con usted, no con sus asistentes. Cualquier noche del próximo mes sería perfecta. Puede venir al castillo o puedo hacerle una visita en su despacho, como guste. Si prefiere venir al castillo, puedo enseñarle qué tipo de reparaciones y modificaciones tengo en mente para la cripta. Es posible que requiera una reconstrucción considerable. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. ¡Eh! Retrato del Dr. Jonathan Reed. Joder, podría haber subido la calidad a 720, ¿no? Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. This castle is falling apart. Fotografía de Lady Ashbury en París, 1888. Sí. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. Inverness, hace poco ha estado aquí. Es lo que ha dicho él. Estimada Lady Ashbury, le escribo esta carta para confirmarle que mis trabajadores acudirán a su castillo el próximo lunes para comenzar las obras de la cripta y su acceso. Han aprobado los planos y yo, personalmente, me encargaré de supervisar la instalación de las cerraduras y las medidas de seguridad que ha solicitado. También puedo garantizarle que mis trabajadores han recibido instrucciones de no entrar en la cripta ni subir al segundo piso del castillo en ningún momento. Debo añadir que es todo un orgullo poder continuar el trabajo que inició mi bisabuelo cuando comenzó a trabajar con su antepasado en 1795. Le saluda atentamente Anne
Gus McAllister. She was here, and recently. Las escaleras. Rats. This painting looks suspicious. Es la reina roja contra el Marshall este. Inviernes 2 de febrero. 11, perdón. Hostia, lo estaba leyendo como II en vez de como 11. 11 de febrero de 1807. Querida señorita Ashbury, la última vez que estuvimos en contacto solicitó el transporte de un féretro de gran tamaño de la iglesia del Temple, en Londres, a la cripta del castillo Ashbury, en Escocia. Es un placer comunicarle que su solicitud ha sido aprobada. He informado a los transportistas de que... Tío, tus sentidos. De que por motivos de seguridad deberá haber guardias en todo momento protegiendo el féretro. Usted ya se ha encargado de contratar a estos hombres, quienes esperarán en Londres. También he indicado que se debe evitar cruzar ríos en barco. El envío debe ser transportado por carreteras y puentes, pues las reliquias que contiene el féretro y la madera de la que está hecho no pueden exponerse a la humedad. Adjunto a esta carta encontrará el presupuesto con todos los detalles. En cuanto recibamos el pago completo nos dirigiremos a Londres. Reciba un cordial saludo, Samuel Lewis. ¿Por qué me pone la L? Que no estoy jugando a comando. Oh. A sword and a moon are the symbols I should look for. Ni idea, Alex, de cuándo apareció el primer vampiro. Debería ser el tío que el que me ha creado a mí, se supone que es el primer vampiro. Pero creo que no he dicho en ningún momento en qué momento me he creado. Pues espadas hay aquí un montón, mira. ¿El vampiro es el hijo de Morrigan o William Marshall? El hijo de Morrigan. A lo mejor en juego dicen dónde sale el primer vampiro. No. ¿Pero por qué esta obsesión por ver el primer vampiro? Se supone que es el hijo de Morrigan, el... Mysticon o algo así se llama. Tiene que haber un paciente cero para todo. Pues eso. Estaba la reina roja, que creó por su sangre del odio al tete este. Y este creó a su progenie para pararla. No tiene nombre el primer vampiro. Pues no hace falta. Bueno, a lo mejor sí que es el William Marshall este, porque fue el que creó él para parar a la reina roja. No tengo que coger una espada, pero a ver. Localiza el pasadizo secreto. Espada y luna. Elizabeth, my love. Que sí. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. I'm flattered. ¿Vas por aquí? Aquí no puede ser nada. El contaminante al que hace referencia es la sangre de la ira en otro tipo de sangre. O sea que hay diferentes tipos de vampiros, los puros y los contaminados. Sí, sí. En teoría la ira
La sangre de la ira es lo que hacía los Skull. Estos que se le iban la olla. Rats. Si están ahí dentro, o bien es la entrada del castillo. Fuck. No entiendo, no veo ni luna, ni espada, ni nada. No entiendo. No entiendo. Árbol. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Moon. One last switch, and... voila. La cripta. Drop your sword, Father. You have nothing to be afraid of. What is going on? Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. El padre es el rey hielo. Blood is approaching. De las aventuras. Old but young. How strange. Claro, y ella es Marceline. I drink it. Smite it. No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Joder, no me diste ninguna pista ni nada, tío. Is this... really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué unos cuantos minutos? ¿Dónde estamos? Where are we? What is this place? This is the What Ashwood is this Estate. place? I inherited the title when I purchased the castle. ¿Es aquí donde se retira? Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. ¿Por qué vino aquí?
Why did you flee A cuidar de here? él. When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. ¿Y volverá a Londres? Will you go back to London? No, Jonathan. Obvio. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. ¿Podríamos curarlo? We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. ¿Por qué lo esconden de este Why lugar? are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. ¿Te dio el antídoto? He gave you the antidote. Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. Supongo que lo que contaminó a William fue porque William luchó contra la Reina Roja, pero sin tener antes el antídoto. Entonces por eso quedó corrupto por lo de la sangre de la ira. Y luego ahí fue cuando dijeron, hay un antídoto para esto. Entonces él dijo, en vez de pillármelo yo, se lo voy a dar a mi hija, para que mi hija no esté corrupta de la sangre de la ira. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him. Guay, es que cuando vea lo de las You fotos... feed him. You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. A él yo mataba para subir de nivel. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. ¿Puede comunicarse? No es como si lo haya visto. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. ¿Y no hallará redención? No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But
My father's antidote cured me. ¿Cómo conoció a William Marshall? How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. ¿Y por qué usted? Why did he choose you? You should ask him that. Pero apenas puede comunicarse. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. ¿Quién es en realidad? Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. Respeto su deseo de profesión. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. ¿Qué pasará con nosotros? What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. Ok. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these Está bien que lo last 2 sepas. weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. No. ¿Qué castillo está en la Meca? Pues los minutos. Es que no sé a qué se refería con minutos. ¿A qué se refería con los minutos? Tenemos unos cuantos minutos. Yes. So, William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. What? It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. Hay que morder. For my Morder. hearing Morder. isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want Qué then? puto. Ahora una historia de desastre. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Brother. Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. ¿Cómo acabó con ella? How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. ¿Quién derrotó? You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. En realidad, el juego de A Plague Tale es una precuela de Vampyr. Puede ser, porque sé que al final la protagonista es como bruja. ¡Spoiler! I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. Boadicea. Wow, buen nombre. ¿Cómo encontró semejante reliquia? King Richard and Boadicea.
How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. Hábleme de la sangre. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Vamos a hablar sobre Morgan. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? ¿Quién es? Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. ¿Me dice que le gusta la canción? I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. Me gusta porque está corrupto, pero es una tortura por la parte que lucha contra la contaminación. ¿Dónde ha visto semejantes criaturas? Entonces este no es el primer vampiro, porque él ya luchaba contra vampiros. The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Nunca he visto una criatura así. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Vale, gracias. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. What? He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. ¿Y cómo se infectó a Elizabeth? Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Okay. Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating a disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Ah, ¿dónde se retiró? Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. ¿Y qué ocurrió después? What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth. That explains everything. And I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Venga, Sansa, que aproveche. El hijo de Morgan dijo que Arthur también era vampiro. Sí, es verdad.
Así que a lo mejor el Arturo fue el primer vampiro. Uf. Yo creo que buscar el primer vampiro es tontería. Porque hubo muchos y seguramente fue un random. Paquito el chocolatero. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. Yo creo que el primero es el hijo de Morrigan. Y de allí salen varios. Pero... Ah, vale. Vale, te refieres a que se... Ok. Puede ser. Pero es que él dice que él es sangre. Que solo ha sido sangre. Que no ha tenido cuerpo nunca. ¿No? Pero bueno, él en teoría también te contagia porque sí. Por los loles. Porque no te... tiene un mordisco. Pero... Se supone que no te contagias con el mordisco. Te contagias con su sangre. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Uy, la guardina. Uy. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. Oh. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. ¿Te gustaría curarse? Do you not want to be cured? No. Ah. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. Tengo que tener confinado en este lugar. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. Podríamos liberarlo. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Se la va a matar. Pues la espada. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. ¿Prefieres usar este garrote con pinchos? Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No. No. I won't allow this to happen. No. No. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you.
Trust me, for time is on our side. No That is a dialogues, risk I bésame. cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then, as long as we must until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Ole, con la gabardina medio clipeada. Bueno, a ver, podría estar peor, ¿eh? Podría estar peor. Lo que quiere es curar la sangre del odio porque ella, aunque no la afecte, lo lleva. Entonces lo que quiere es quitarla del todo. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. A día de hoy la siguen buscando porque no hay Vampyr 2. Por eso lo de portador sano como el Staphylococcus aureus. ¿El qué? Es como lo de que no te afecta el COVID, pero aún así lo llevas. Y aunque tú no tengas ningún síntoma, lo tienes. Uy, ¿desde cuándo esto se congela? Pues ya está el juego. Me gusta bastante, pero tengo que decir que la jugabilidad de la historia es muy buena. Muy buena. Está bastante bien. Muy interesante. Pero la jugabilidad como que pesa un poco, ¿sabéis lo que quiero decir? Esto de que tengas que ir caminando por todos los lados para ir curando a la gente. Y el combate me parece... No me parece malo, pero me parece poco desarrollado. El punto fuerte claramente está en la ambientación y en la historia. También lo del... Te dejan elegir un montón de cosas, pero como hemos visto no tiene ningún peso al final. Y salvar al Swansea o a Maculum, convertirlo en vampiro, o convertir al otro, el rico. Bueno, a lo mejor sí que tiene otro final. A lo mejor si convertías al rico, Elizabeth se enfadaba contigo y te mandaba a la mierda. Vampyr finales. Los finales de Vampyr y cómo conseguirlos. Oh. El mejor final es el que he sacado. Para conseguir este final es necesario que no mates ni abraces muertas a ningún personaje vampiro. Esto incluye a los NPCs de las misiones principales, aunque sí podrás drenar la sangre de aquellos que se conviertan en Skulls. Como último apunte, debes mantener estables a todos los distritos de Londres. No. El final bueno es bastante similar al anterior, solo por un pequeño cambio. Básicamente Jonathan y Elizabeth nunca se marchan a América, sino que se encierran en el castillo para crear una cura. ¡Ah! Hay uno mejor aún. Para conseguir este final debes subsistir únicamente de ratas y enemigos sin matar ni morder a personajes de las misiones principales. La diferencia con el mejor final es que aquí puedes matar a un máximo de 4 personajes, ni a más ni menos. Ah. También debes mantener estables los distritos de Londres y evitar que alguno se vuelva hostil. El final bueno más fácil y común de conseguir en Vampyr. ¿Cómo que más fácil de conseguir? ¿Estás diciendo que tampoco se para tanto? El malo. Este final es que es el más común en el ámbito negativo de Vampyr. Vemos como Elizabeth decide suicidarse ante la tristeza más absoluta de Jonathan. El motivo
Ella considera que Jonathan ha traicionado a su amor y también a su profesión. Más concretamente, para lograr este final tendrás que matar a ciudadanos y pilares de cada distrito, además de convertir uno en hostil. Sin embargo, hay algo más que debes hacer, y que es más importante, hablamos de la conversión de Aloysius Dawson. Para ir al final malo, tienes que morder a Aloysius, decisión con la que Elizabeth no está nada conforme. Es lo que decía yo. El peor final, el final que es el más triste y desolador a todas las luces, vemos como Jonathan se convierte en un déspota y egoísta vampiro. Al comprobar cómo eres, Elizabeth se suicida tirándose a las llamas, pero a Jonathan no le importa lo más mínimo. Por este final debes convertirte en un asesino en serie en Vampyr. En otras palabras, tienes que matar a muchos ciudadanos y personajes, además de convertir a McCullum en un vampiro y convertir a todos los del distrito en hostiles. Por supuesto, también tienes que convertir en vampiro a la mayor cantidad de gente posible. Esto hará que Jonathan se rinda a sus instintos vampíricos, convirtiéndose en el nuevo rey de esta raza chupasangre. Mira, este me habría gustado verlo. Si alguien quiere verlo, YouTube. Pues eso es lo que decía. Se ve que las respuestas sí que tenían un poquito de importancia. Pero bueno, a ver, por lo que he visto, lo que más importaba era lo del Daunisus lo de McCullum, y ya está. O sea, cuando te daban a elegir entre las respuestas, también se notaba, estaba como muy encaminado todo. Daba igual lo que le dijeses, que se iba siempre a la misma rama. Y a lo mejor lo noto más esto porque me acaba de pasar el Mass Effect 2. Y Mass Effect para mí es el que mejor ha hecho esto de que cada respuesta tiene una respuesta distinta y todo esto, y todo lo que digas importa. Pero bueno, quitando eso, que es lo único malo que he visto, malo, entre comillas, el juego bastante bien. Yo le pondría un 7. Pero sí que entendería que haya gente que dejase de jugarlo por eso, porque el gameplay no incita a volver a jugar. O sea, no es que digas, ¡guau, qué satisfactorio todo lo que estoy haciendo! La historia es lo único que te puede atrapar. Pero bueno, está bastante bien para ser un juego indie. Oye. Yo creo que me voy a ir, porque son la 1:15 y para hacerme un lolete, pues paso. Me voy a dejar aquí. Ya para la tarde vuelvo con el One Finger Death Punch. Y a lo mejor un poco de Hi-Fi Rush. ¿Cómo? No es indie el Vampyr. Vampyr no es indie. Espérate. ¿Y qué es Dot Not? Don't Not. ¿Qué ha hecho Don't Not? Gerda. Tell me why. Twin Mirror. Ah, esto es Life is Strange. ¡Ah, coño! Remember Me nunca lo he jugado. A ver, no he jugado ninguno de los que han hecho. Pero se nota, entonces, ok. Pero aún así, Vampyr fue de los primeros. Salió después del Life is Strange. Se notaba un montón que la historia era lo que más sabían desarrollar. Ahora sabiendo que son los que han hecho Life is Strange, Captain Spirit, Tell Me Why, Ain't Nothing But a Heartache, Twin Mirror y todos estos, ahí abandonan completamente el combate. Normal. Vale, pues me callo la fucking boca. De todas formas, no es que lo hayan petado muchísimo, ¿no? Doble A, diría yo. ¿Puede ser, Garro? No es triple A, obviamente, pero doble A. Medio indie. Ind. ¿Te parece bien? Ind. El Rune Factory 4 es el que está en el Games for Windows. Y me interesa jugarlo, así que a lo mejor lo juego algún día. Un buen juego de chill. Una. Joder, pues pasa, decimos que es indie y ya está. Carro, tío. Hostia. Casi indie. Quasi indie. De margarina de lo indie. Solo una A. Le faltan muchas As para hacer algo más que indie. Ya me piro. Nos vemos tan tarde, ¿vale, gente? Un beso.